En fin, por eso siempre nos gusta conversar con el abogado Ángel Leal, que nos mantiene al tanto de lo que ha estado sucediendo. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Muy buenos días, yo encantado de saludarle. Buen comienzo de semana. Igual para usted. Bueno, si está confundida la gente, ustedes, los abogados de inmigración, ¿cómo manejan todos estos temas cuando se habla de que se van a hacer redadas, se van a suspender, sigue esto, sigue lo otro, esta ley está, esta no está? Hay una sátira incluso que está en las redes sociales de unos venezolanos que están diciendo, bueno, amanecí con... Primero que los abogados de inmigración estemos atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera posible, de la forma más consistente posible, y que nos unamos como colegio de abogados. De hecho, esta semana hay la conferencia anual de los abogados de inmigración de EILA en Denver. Yo voy a asistir, muchos de mis colegas van a asistir, y creo que gran parte de lo que nos toca hacer es establecer estrategias legales en contra de esta avalancha de medidas que se están tomando contra los inmigrantes, que en algunos casos son cuestionables legalmente. Así que tenemos que identificar áreas legales donde se pueda cuestionar algunas de las medidas que se están tomando a nivel de estas operaciones masivas que pretenden hacer y que de hecho están intentando hacer. ¿Cuáles serían esas armas o qué es lo que hay en ese sentido? O sea, redada siempre ha habido, ¿verdad? Pero ahora parece que sí, hay como que el objetivo de cumplir una cuota. Efectivamente, claramente quieren y son contradictorias, porque por un lado están diciendo, y esto en el fin de semana anunciaron de que iban a poner en pauta deportaciones masivas en lugares o redadas de ICE en lugares que consideran de importancia nacional, como la industria agrícola, hoteles, restaurantes. Entonces eso sale el sábado. Entonces el domingo publican otra cosa en las redes sociales de que van a hacer redadas masivas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, tiñándolos de ciudades santuarios, y que por lo tanto es una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, en realidad, como que hacen operaciones en lugares donde consideran que políticamente les puede favorecer, pero no hacen redadas en otros lugares donde políticamente tal vez le pueda perjudicar, como lo que es restaurantes, hoteles, etcétera. Entonces, y agricultura. Entonces, en realidad, al final de cuentas, una detención es legal si la persona verdaderamente está indocumentada y la persona es arrestada después de que se emita una orden de arresto por parte de una autoridad competente, o el oficial de inmigración tiene un motivo o sospecha razonable que la persona pudiera estar aquí en violación de las leyes de inmigración y es una persona que pudiera huir en caso de que no lo arresta de inmediato. También entender que esto debe de tomar lugar en lugares públicos, y si van a entrar a un lugar privado, igual necesitan una orden firmada por un juez o un magistrado para poder entrar. La comunidad debe de entender de tienen derechos constitucionales, el hecho de permanecer en silencio, querer hablar con su abogado, no firmar nada hasta que tengan asesoría legal, y sobre todo que se les respete el debido proceso legal, como por ejemplo estamos viendo en estos casos donde están tratando de invocar la ley de enemigos extranjeros para los presuntos miembros del Tren de Aragua, con deportaciones a terceros países, igual personas que los quieran deportar a terceros países, asegurarse de que estas personas no corran peligro en terceros países. Y por último, uno de los enfoques que yo personalmente tengo es este uso amplificado de la deportación expedita y sobre todo para personas que ya están en corte de inmigración, porque en muchísimos casos yo creo que es muy debatible que estas son personas que deben de ser sujetas a un proceso de deportación expedita. Así que, en fin, hay muchísimas áreas donde creo que tenemos que litigar a favor de nuestros clientes para que tengan la totalidad de los derechos que la ley les garantiza. ¿Cómo funciona una redada en una empresa, abogado? ¿Cómo se supone que ejecuta? Bueno, lo difícil con las empresas, si es un lugar público, ICE tiene la potestad de poder llegar a la parte pública
Por ejemplo, la que hicieron en el procesamiento de carnes, esa que sucedió, ¿cómo se ejecuta un tipo de redadas de esas? Ya cuando entras en una área privada donde el público no tiene acceso, necesitan una orden de arresto o una orden de cateo. No pueden entrar sin una orden judicial. Pero entonces es importante entender dónde es la parte pública, donde el público tiene acceso, y cuál es la parte privada donde necesitan una orden de cateo. Y entonces ahí ya depende también del dueño o el administrador del sitio si van a permitir o no que entren, porque si no tienen la orden, técnicamente no pueden entrar a los lugares privados de los comercios. Es que había leído un artículo el fin de semana que mencionaba que a las empresas hay un formulario que hay que si, por ejemplo, tienen a alguien que creen que está allí y le tienen que dar la autorización para que entren y ahí y hacen el operativo. ¿Cómo funciona la parte legal de ese sentido? Es decir, una empresa... Sí, si tienen una orden de arresto y si tienen una orden de arresto especificando que pueden entrar a ese lugar para buscar a la persona, pues entonces hay que respetar la orden. Pero necesitan la orden de arresto o la orden para poder ingresar al lugar si es que están haciendo una redada de múltiples personas en un solo sitio. Claro, porque esa que estaban describiendo, que salieron corriendo todos los empleados, algunos se escondieron en congeladores, otros se metió casi como en una pared y todo eso, ¿no? No sé si usted tuvo oportunidad de revisar eso. Sí, porque eso es el daño colateral, porque lo que pasa es que van a buscar a una sola persona. Pero en el momento que van a buscar a esa persona, y a lo mejor tienen la orden de arresto para esa persona, ¿qué sucede? Que a lo mejor hay otras personas ahí que están indocumentadas. Y en el momento que entran a buscar a uno, si encuentran a otras personas quien ellos sospechen que pueden encontrarse, y de hecho muchas veces preguntan, ¿cuáles de ustedes tienen papeles? ¿Cuáles de ustedes no tienen papeles? Y en ese momento también es importante entender que tienes el derecho constitucional de permanecer en silencio hasta el mero hecho de que le digan, los que no tienen papeles, párense aquí. Eso es una expresión. Y usted tiene la libertad de mantenerse en silencio, no autoincriminarse y básicamente permanecer en silencio hasta que el operativo termine a ver qué pasa. Pero y por eso es también tan importante que las personas conozcan su condición inmigratoria, si son personas que ya tienen órdenes de deportación, si son personas que están indocumentadas, si son personas que tienen derecho a corte, si son personas que están sujetas a deportación expedita. Esas son cosas técnicas y no pretendo explicarlo todo en este espacio en estos momentos, pero sí creo que el público debe de entender que hay una gran diferencia entre alguien que esté indocumentado con alguien que ya tiene orden de deportación, igual que hay una gran diferencia entre alguien que esté sujeto a deportación expedita y alguien que tal vez tenga derecho a un proceso de corte de inmigración pleno ante un juez de inmigración. Y entonces, ¿en qué categoría están todas estas personas que no les han renovado ni el TPS ni el parol? Bueno, muy buena pregunta. Yo argumentaría que no son personas que son deportación expedita. De hecho, la buena noticia es que hay un caso en la Corte Federal de Boston, es Fernanda Doe versus DHS, que básicamente la jueza federal ordenó a finales de mayo de que deben de continuar el procesamiento de las solicitudes de residencia, asilo, permiso de trabajo, TPS, para aquellas personas que entraron bajo el programa de parol humanitario y cualquier otro programa de parol, incluyendo Operation Allies Welcome, que es el programa afgano, United for Ukraine, el parol militar, el parol de menores centroamericanos. Así que aquellas personas que están aspirando a un beneficio inmigratorio después de haber entrado bajo parol, sus trámites de inmigración van a continuar. Eso lo anunció ahora, creo, el 10 de junio el Servicio de Inmigración. Así que esa es la buena noticia, pero muchas de estas personas, y sobre todo los que entraron bajo la aplicación Mobile CBP One para pedir asilo, están yendo a corte y los están sometiendo a deportación expedita, y hay una controversia legal ahí, porque lo que está pasando es que los fiscales llegan a la corte, le piden a la corte que desestimen el caso. Técnicamente, eso es una moción oral donde debemos de tener 10 días para responder a la moción, y eso se debe de conceder si hay un cambio de circunstancias en el caso que justifique la desestimación del caso a nivel de corte. Lo que le están instruyendo a los jueces de inmigración es que si hay un cambio de circunstancias sin especificar en el caso particular, que ellos pueden conceder la orden de desestimación del caso y
en gran parte los jueces están concediendo estas mociones de desestimación. En el momento que el caso es desestimado, el extranjero sale afuera de la corte, en el pasillo, en un lugar público. En ese momento ahí se está esperándolo, los arrestan y entonces los están deteniendo por otro precedente legal que acaba de anunciar el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, que se llama el tema de QLE. Pero más allá de eso, creo que en algunos casos erróneamente le está aplicando la deportación expedita a personas que desde mi punto de vista no deben ser sujetos a deportación expedita. Entonces, creo que eso es parte de lo que quisiera ver esta semana en la conferencia de abogados de inmigración de EILA, para ver si hay una estrategia de litigio para enfrentar este procesamiento de personas a nivel de corte, donde los están pasando de un proceso pleno de corte de inmigración a un proceso de deportación expedita. ¿Qué se puede esperar del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en todo esto, abogado? Bueno, el caso del paro humanitario, estamos esperando ahora que regrese de nuevo para ver si la revocación del paro humanitario fue legal. Se permitió por la decisión reciente 7-2 de que la orden de la jueza federal se suspendiera de tal manera que pueden revocar estos paroles, y de hecho a finales de la semana pasada, y me imagino que esta semana, están mandando avisos a todo el mundo quien entró bajo paro humanitario, se lo están mandando a su cuenta de UCIS o a su correo electrónico, avisándoles de que el paro humanitario quedó revocado, que su permiso de trabajo producto del paro humanitario queda revocado. Y esto ha creado un caos, Yoli, porque lo que pasa es que muchas personas están trabajando, de hecho acaban de perder el permiso de trabajo, aspiraron a una residencia, por ejemplo en el caso cubano por la ley de ajuste cubano, no le ha llegado ese permiso de trabajo por la residencia pendiente y técnicamente están en una valla ahí donde se le acabó, le cancelaron un permiso de trabajo. Exactamente, entonces muchos empleadores ahora tienen tremenda confusión si pueden seguir empleando a estas personas o no. Entonces espero que ese caso se resuelva rápidamente, aunque no creo que va a ser tal vez en el transcurso de este término de la Corte Suprema, pero no sabemos en qué fecha exactamente el caso llegue de nuevo a la Corte Suprema y la decisión puede demorar algunos meses. También el caso del TPS de los venezolanos, creo que eso también va a regresar a la Corte Suprema si la cancelación del TPS de los venezolanos fue legal. Eso también puede incluir a los haitianos, y ese el segundo grupo de venezolanos. También tenemos que estar pendientes del primer grupo de venezolanos que se le acaba el TPS el 10 de septiembre del 25, deben anunciar 60 días antes, ya estamos aproximándonos si lo van a eliminar, extender, revocar, o tal vez nada más que un silencio administrativo. Así que no voy a especular, pero creo que al menos referente a ese segundo grupo, porque lo que pasa es que con el segundo grupo se anunció una extensión para ambos grupos. Entonces, dependiendo de qué pasa con el resultado de ese caso, tal vez hasta el primer grupo tenga la oportunidad de extender ese TPS hasta octubre del 2026. Así que, pero son casos que, producto de órdenes recientes de la Corte Suprema, donde han suspendido los fallos de los jueces federales, ahora tenemos que esperar que termine el litigio para que llegue el caso a la Corte Suprema de nuevo, y va a demorar más tiempo, y mientras tanto estas comunidades corren peligro. Uy, qué complicación todo esto. Están ocupados ustedes más que nunca. Pues seguiremos aquí, como siempre, informándole a todos nuestros oyentes para que tengan en cuenta lo que está pasando, y de pronto lo llamamos cuando esté allá en la convención para que nos actualice de lo que está pasando ahí, si es posible. Claro que sí, yo con mucho gusto le aviso a producción si escucha alguna noticia o alguna novedad o algo que sea de interés al público, para que con muchísimo gusto compartirlo con su audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros, abogado. Cómo no, a la orden. Buen día. Buen día para usted también. Es el abogado Ángel Leal, actualizándonos un poco más con todo esto que está pasando en inmigración aquí a esta hora.